En esta serie de vídeos sobre la crítica de la razón pura, vamos a exponer sus ideas fundamentales en 14 puntos. 1. ¿Qué es la crítica de la razón pura? La crítica de la razón pura es la gran obra de Kant. Su primera edición data de 1781 y la segunda de 1787. ¿Cuál es el objetivo del libro? La crítica de la razón pura pretende examinar, crítica, nuestra capacidad cognoscitiva, razón, para conocer lo que está más allá de la experiencia, pura, es decir, los asuntos metafísicos. ¿Cuál es el tema del libro? La crítica de la razón pura trata de resolver un problema, el problema de la metafísica, y trata de responder a una pregunta: ¿es posible la metafísica como ciencia? Kant constata que en su época hay disciplinas que han tomado el seguro camino de la ciencia, disciplinas como la lógica, la matemática o la física, pero la metafísica parece una casa de locos en la que hay tantas opiniones como autores. La metafísica, que según Kant se ocupa de tres de las cuestiones filosóficas más importantes: la inmortalidad del alma, lo suprasensible después de nosotros, la libertad, lo suprasensible en nosotros, y la existencia de Dios, lo suprasensible sobre nosotros, era el hazmerreír de la época. La metafísica estaba sumida por completo en el descrédito más absoluto. Y sin embargo, es la disciplina que, según Kant, estudia aquellos asuntos que más nos importan: el alma, la libertad y Dios. Ante tal estado y ante tal pregunta, Kant responderá que la metafísica no ha sido posible como ciencia, pero que debe ser posible, que tiene que ser posible. 2. Kant, amante de la metafísica. Kant era un gran amante de la metafísica. Él quería sacar a la metafísica de su estado lamentable y otorgarle la dignidad que, según su interpretación, se merecía. Kant quería salvar la metafísica, no aniquilarla. Ese fue su gran objetivo al redactar la Crítica de la razón pura. Sin embargo, es el libro que paradójicamente destruyó casi por completo la metafísica tal como se conocía hasta entonces en el siglo XVIII. Esta es una de las grandes ironías de la historia de la filosofía. Si hoy la metafísica sigue siendo una disciplina dudosa, tremendamente problemática y desprestigiada en muchos ámbitos, esta situación se debe principalmente a la investigación sobre el conocimiento humano de Hume y a la crítica de la razón pura de Kant. Sin embargo, la obra de Kant fue pensada por su autor como una autocrítica de la razón, como una labor previa y necesaria para el futuro y riguroso desarrollo sistemático de la metafísica. 3. Kant como mediador. Kant ve que la metafísica se ha convertido en un campo de batalla en el que luchan dos grupos de contendientes: a una concepción de la razón que cree que puede conocerlo todo, el dogmatismo de Wolff. Se opone otra concepción de la razón que cree que nada hay de necesario y de universal en el conocimiento, el escepticismo de Hume. Frente a ambos extremos, Kant se ofrece como moderador o pacificador. La metafísica ha de ser posible, frente a Hume, quien creía que no era posible, pero no de forma crítica y desmedida, frente a Wolff, quien confiaba de forma excesiva en el poder de la razón. En oposición al dogmatismo, Kant defiende que la razón resulta incompetente sobre los objetos que rebasan la experiencia. En oposición al escepticismo, Kant defiende que hay formas a priori que ordenan la experiencia y que hacen posible un conocimiento universal y necesario. Para Kant, la metafísica solo es posible si previamente la razón ha analizado y autoanalizado sus capacidades y sus límites. Esto es lo que ofrece la crítica de la razón pura. No una metafísica, sino un análisis de la razón, es decir, un análisis de nuestra estructura cognoscitiva que conforma el paso previo y necesario para poder desarrollar una metafísica futura digna de tal nombre, esto es, a la altura de lo que debería ser. 4. El giro copernicano. Para poder desarrollar una metafísica digna de tal nombre, primero hemos de suponer algo novedoso. Si durante mucho tiempo se ha supuesto que el conocimiento tiene que regirse por el objeto, hemos de intentar ahora que sea el objeto el que se rija por nuestro conocimiento. Hemos de intentar que sea el objeto el que tenga que adecuarse a nuestro conocer. Solo de ese modo, dice Kant, es posible encontrar un conocimiento a priori que sea universal y necesario. Pero como se puede ver, esto supone cambiar radicalmente la concepción de lo que es la objetividad. La objetividad ya no consiste en conocer las cosas tal como son ellas en sí mismas, sino que es el resultado de nuestra forma de conocer, es el producto de la elaboración del objeto de conocimiento por parte de una subjetividad pura. Ahora, el conocimiento no es dado sin más,
sino que es el resultado de la síntesis del contenido que recibimos a través de los sentidos y de las formas que imponemos a ese contenido. Esta es la revolución copernicana que lleva a cabo Kant. El conocimiento no debe regirse por el objeto, sino por el sujeto, de modo tal que la universalidad y la necesidad del conocimiento tienen su origen en el sujeto cognoscente. El sujeto no es pasivo en el conocer, sino que juega un papel activo, que en cierto sentido es productor, no creador, del objeto de conocimiento. Antes de investigar aquello que se conoce, la crítica de la razón pura investiga la estructura de la subjetividad que conoce. 5. Tipos de juicios. Como todo conocimiento científico tiene que formularse en juicios, Kant distingue los tipos de juicios en función de su origen, a priori o a posteriori, y en función de su contenido, analíticos o sintéticos. La distinción entre a priori y a posteriori depende de la experiencia. Por un lado, los juicios que dependen de la experiencia son juicios a posteriori o empíricos, y anuncian una verdad contingente y particular. Por ejemplo, hay un ordenador en esta habitación. Hay uno, pero podría haber dos, o podría no haber ninguno. Por otro lado, los juicios que no dependen de la experiencia son juicios a priori, o puros, y enuncian una verdad universal y necesaria. Por ejemplo, todo triángulo tiene tres lados. No puede existir un triángulo de menos de tres lados ni de más de tres lados. Es imposible, hay una legalidad de carácter lógico que se impone. La distinción entre analítico y sintético depende del contenido. Por un lado, los juicios cuyo predicado no amplía el contenido del sujeto son juicios analíticos. Por ejemplo, decimos, toda persona nacida en Murcia ha nacido en España. Solamente tenemos que analizar el significado o contenido significativo de Murcia y España para saber que este juicio no añade nueva información, es un juicio explicativo o analítico. Por otro lado, los juicios cuyo predicado amplían el contenido del sujeto son juicios sintéticos. Por ejemplo, si decimos, toda persona nacida en Murcia es simpática, estamos afirmando algo que no está en el concepto de persona nacida en Murcia. Es un juicio amplificativo o sintético. Sintético procede de la palabra griega síntesis, que significa añadir. Un juicio sintético es un tipo de juicio que añade conocimiento, que dice algo que no sabíamos y que amplía el saber. Los juicios sintéticos a priori. Punto número 6. Según Kant, un juicio científico es un juicio sintético a priori, es decir, un juicio que amplía nuestro conocimiento, por lo sintético, y que tiene un carácter universal y necesario, por lo a priori. Toda ley científica tiene que tener esas dos características. No es posible, por ejemplo, que en la Tierra la ley de la gravedad sea válida en Alcorcón, pero no en Fuenlabrada, esto es, unas veces sí y otras no. Los conocimientos científicos tienen que ser además necesarios. Algunos números son divisibles por 4, no constituye un conocimiento científico. Pero un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 4, sí. Es fácil entender el carácter universal y necesario de todo conocimiento científico. Pero, ¿cómo es posible que sea simultáneamente a priori? ¿Cómo es posible que se dé un incremento del conocimiento sin acudir a la experiencia? La respuesta a esta pregunta se da en la crítica de la razón pura en su conjunto, uno de cuyos resultados es la descripción de los elementos puros del conocimiento. Según Kant, en su época los conocimientos de las ciencias exitosas, las matemáticas y la física, se formulaban mediante estos juicios sintéticos a priori. Si la metafísica quiere llegar a ser una ciencia como la matemática y la física, entonces debería formular sus conocimientos mediante juicios sintéticos a priori. 7. Fenómeno y noúmeno. Si seguimos el giro copernicano de Kant hasta sus últimas consecuencias, entonces tenemos que aceptar que no podemos saber cómo es el mundo por sí mismo. Para nosotros, el mundo es siempre el mundo para nosotros. El mundo siempre se nos da bajo la forma de nuestra subjetividad. Si el objeto de conocimiento es ya el resultado de la síntesis de nuestras formas puras y el material empírico, entonces lo que conocemos de las cosas son sus fenómenos, no cómo son las cosas por sí mismas. Aunque parezca una tautología, según Kant, las cosas son para nosotros tal como se nos aparecen a nosotros, no como son por sí mismas. No podemos salir de nuestra subjetividad pura y comparar cómo se nos da la cosa y cómo es la cosa en sí. El mundo se nos da ya bajo la forma de nuestra subjetividad. Ignoramos e ignoraremos siempre
cómo son las cosas por sí mismas, esto es, el noúmeno, que es una x incognoscible.